usa para hablar de anestesia, como sería la parestesia, que se define como una sensación anormal sin mediar el estímulo aparente. Disestesia, que son perturbaciones sensitivas, a veces dolorosas. Hiperestesia, se habla de ella cuando hay una percepción exagerada de las sensaciones. Hipoestesia, lo contrario a esto, que sería una sensibilidad reducida. Hipoalgesia, que se refiere a la disminución en la sensación del dolor. Analgesia, pues cuando no hay o no existe una sensibilidad al dolor. Y finalmente anestesia, que se emplea cuando hay una ausencia completa de sensibilidad. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, ¿se me escucha? ¿Alguien puedes cambiarle, por favor? Bueno, dentro de la clasificación de anestesia vamos a dividirlo en 3. Se va a dividir en anestesia general, que es cuando hay una pérdida total de la sensibilidad y también una pérdida de la conciencia. Anestesia local, cuando solamente hay una pérdida de la sensibilidad en un área determinada, y anestesia regional, cuando hay una pérdida de la sensibilidad en una región determinada. Y aquí se toma en cuenta, por ejemplo, en el plexo braquial, cuando hay un bloqueo epidural o una anestesia raquídea. La que sigue, por favor. Bueno, hablando de generalidades de anestesia general, esta se va a definir como la interrupción de las vías asociativas a la altura del córtex cervical. Aquí se tiene que bloquear la capacidad de percepción de los estímulos sensitivos y de las descargas motoras. Esto va a provocar pues una depresión en el sistema nervioso central, que es capaz de aumentar la profundidad de depresión central hasta producir pues una parálisis del centro vasomotor y respiratorio del bulbo. O sea que va a haber aquí una disminución en el nivel de conciencia y sensibilidad, que es una de las funciones pues del córtex cervical a nivel cerebral. La que sigue, por favor. Siguiendo hablando de anestesia general, se sigue una técnica en donde tenemos que primero va a haber una anestesia inhalatoria. Esto va a ser a través de agentes volátiles. Después va a haber una anestesia endovenosa, que se va a dividir en 3 grupos de anestésicos, que serían los hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares. Y por último, va a haber una anestesia balanceada con un adecuado equilibrio entre estos dos factores, que van a llevar pues a un proceso de anestesia general o que el paciente ya no tenga ni sensibilidad ni conciencia. La que sigue, por favor. Para hablar de ello, vamos a tener que ocurren efectos y aplicaciones clínicas que nosotros o el anestesiólogo tiene que ver dependiendo de cada etapa de la anestesia general. Tenemos que el primer efecto va a ser la pérdida del conocimiento, agnesia o ansiolisis, en donde aquí se tiene que vigilar, por ejemplo, un electroencefalograma, signos clínicos o ambos. Se incluyen fármacos intravenosos como las benzodiazepinas, los barbitúricos, el etomuidato y gases potentes como el sevoflurano o gases débiles como el óxido nitroso. También se emplea otro efecto que sería la analgesia. Aquí se tiene que vigilar aplicaciones clínicas como la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria. Y los fármacos intravenosos que se encargan de esto serían los opioides, como el fentanilo y la morfina, o los no opioides como el paracetamol, el ketorolaco o la acetamina. También gases potentes y gases débiles. Y por último, pues la relajación muscular o parálisis, que aquí se tiene que vigilar la estimulación nerviosa
Y los fármacos utilizados comúnmente son los despolarizantes, como la succinilcolina, y los no despolarizantes, como el pancuronio, eh, becuronio, y también gases potentes y gases débiles. La que sigue, por favor. Hablando de los inhalados, estos van a proveer tres características de anestesia general, como ya les había mencionado, que son la inconsciencia, la analgesia y la relajación muscular. Aquí tenemos como agente el óxido nitroso, que las ventajas es que provoca una analgesia, una depresión cardíaca y respiratoria mínima. Entre las desventajas es que provocan una estimulación simpática, una expansión del espacio aéreo cerrado. También el alotano, que entre sus ventajas es efectivo en concentraciones bajas, causa irritabilidad mínima de la vía respiratoria y además de que tiene un precio bajo. Entre las desventajas más asociadas está la depresión cardíaca y arritmias, la necrosis hepática y la eliminación lenta. En general, todos los anestésicos inhalantes pues, son depresores de la contractilidad cardíaca y estos pueden provocar hipotensión o disminución de la TA. Otras complicaciones que se ven asociadas van a ser arritmias, laringoespasmo, convulsiones, glucosuria y finalmente pues la muerte. La que sigue, por favor. En cuanto a los anestésicos vía intravenosa que se utilizan en la anestesia general, se encuentran los barbitúricos, principalmente el tiopental. Este se va a administrar a una concentración de 2.5% y una concentración de 3 a 6 miligramos kilogramos IV para una inducción anestésica y 0.5 miligramos kilogramos vía intravenosa en la sedación. El mecanismo de acción de los barbitúricos pues radica en el receptor GABA, nervioso central, en donde inhibe la transmisión sináptica. Otro anestésico que se utiliza como un Gofol a una dosis de 2 y es un fenol alquilado que inhibe la transmisión sináptica mediante su efecto en el receptor para GABA. Este tiene una acción corta, una recuperación rápida y baja incidencia en efectos adversos como náusea y vómito. Y se sugiere como agente de elección para la cirugía ambulatoria, pero el único efecto adverso que se le ha estudiado pues es la hipotensión. Y pues finalmente también las muy conocidas benzodiazepinas en las cuales incluyen el diazepam, midazolam y lorazepam, que como sabemos pues van a inhibir la transmisión sináptica en el receptor GABA. La que sigue, por favor. Dentro de estas encontramos que las aplicaciones más importantes de las benzodiazepinas van a incluir el alivio de la ansiedad y la inducción de la agnesia. Aquí yo encontré esta tabla en donde divide la dosis dependiendo de lo que nosotros pues queramos. Por ejemplo, el diazepam, premedicación, se puede dar a una dosis de 0.2 a 0.5 miligramos kilogramos por vía oral. Ya en sedación se da una dosis de 0.04 a 0.2 miligramos por kilogramos vía intravenosa. Y una indicación de inducción sería una dosis de 0.3 a 0.6 miligramos kilogramos vía intravenosa. Y así, dependiendo de la benzodiazepina que se utiliza, pues va a ir modificándose la dosis dependiendo de lo que nosotros queramos provocar en el paciente. Una inducción, una sedación o una premedicación. La que sigue, por favor. También se utilizan analgésicos. Estos, los que se utilizan con mayor frecuencia, son los analgésicos opioides. Se incluye la morfina, la codeína, la oximorfona, la meperidina y compuestos basados en el fentanilo. Estos tienen una acción central en los receptores MU del cerebro y de la médula espinal.
Los principales efectos colaterales de los opioides son pues la euforia, la sedación, pueden provocar estreñimiento y depresión respiratoria. Y en cuanto a los analgésicos no opioides que se utilizan en la anestesia general, incluyen la cetamina, que es un antagonista del receptor de N-metil de aspartato, también antiinflamatorios no esteroideos en forma parenteral que producen una analgesia, ya que disminuye la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Entre sus principales efectos colaterales incluyen estreñimiento, sedación o depresión respiratoria. La que sigue, por favor. Bueno, ya incluyendo esto en un solo proceso, existen etapas en las cuales la primera es la etapa de la relajación. La respuesta biológica que se busca va a ser la agnesia y la analgesia. Aquí nuestro paciente va a reaccionar de la siguiente manera. Va a estar somnoliento, va a tener mareo y va a tener disminución de la sensación del dolor. La segunda etapa se le denomina excitación. La respuesta biológica va a ser el delirio y lo que vamos a esperar del paciente va a ser una respiración irregular, un aumento del tono muscular, vómito, apnea o lucha. Y en una etapa 3, que sería de anestesia operatoria o quirúrgica, ya la respuesta biológica es la pérdida sensorial parcial o total y la reacción esperada del paciente va a ser pues una pérdida de la sensibilidad auditiva, disminución moderada o máxima del tono muscular y una ausencia de reflejo palpebral. Y también en estas etapas tenemos una etapa de peligro en donde puede ocurrir una parálisis medular y una dificultad respiratoria. Aquí la reacción del paciente va a ser pérdida de los músculos respiratorios. El paciente puede tener pupilas fijas y dilatadas. Por lo tanto, los anestesiólogos tienen que revisar en cada etapa al paciente para ver si todo está en orden y con esto también pues revisar sus signos vitales. Que sí, hablando de los anestésicos locales, estos se utilizan ya que bloquean la conducción del nervio, produciendo pérdida de la sensibilidad sin pérdida de la conciencia. Estos van a actuar en la membrana celular de las fibras nerviosas y van a impedir el aumento transitorio de la permeabilidad de sodio. También van a impedir la producción del potencial de acción y por ende la generación y conducción del impulso nervioso. La que sigue, por favor. Los anestésicos locales se van a dividir en dos grupos con base a su estructura química, las amidas y los ésteres. En general, las amidas pues, se van a metabolizar en el hígado y es una de sus principales características. Y los ésteres se me van a metabolizar por efecto de las colinesterasas plasmáticas. Entre los ésteres más conocidos tenemos la procaína y entre las amidas tenemos la prilocaína y pues la conocida lidocaína. La que sigue, por favor. Es importante mencionarles que estos pueden provocar toxicidad por su relación con el torrente sanguíneo. Es por eso que tenemos que conocer su dosis adecuada. La lidocaína va a una dosis de 4 miligramos kilogramos, la bupivacaína de 2 miligramos kilogramos, la prilocaína de 5 miligramos kilogramos y la mepivacaína de 3.5 miligramos kilogramos. Los efectos que pueden causar en el sistema nervioso central va a ser tinnitus, lenguaje confuso, convulsiones e inconsciencia. Y en cuanto a los efectos cardiovasculares, hipotensión y bradicardia. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a esto, se puede utilizar anestesia superficial o tópica. Esto es una aplicación en mucosa o piel. Aquí se busca bloquear las terminaciones nerviosas de la zona. Un ejemplo pues sería la colocación de una sonda. Y también anestesia infiltrativa, que es cuando hay una inyección en el tejido subcutáneo de la zona elegida. Aquí se busca bloquear la conducción nerviosa de las terminales y pequeños nervios. Un ejemplo es cuando nosotros hemos infiltrado antes de poner una sutura. La que sigue, por favor.
Pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de la anestesia regional. Aquí se utiliza un anestésico local. Este puede inyectarse en la periferia o cerca del nervio grande o de un plexo para brindar una anestesia a una región más grande del cuerpo. La que sigue, los plexos más conocidos sería el plexo braquial. Esto se utiliza en operaciones del brazo o la mano, un bloqueo de los nervios crural y ciático para un procedimiento de la extremidad inferior, cuando para intervenciones quiero obtener analgesia torácica después de una operación, el bloqueo del plexo cervical, que es ideal para una endarterectomía carotidia. Y pues así, sabiendo anatomía, vamos a buscar en dónde se encuentra un plexo que nos pueda dar anestesia en otras partes para nosotros hacer procedimientos quirúrgicos. La que sigue, por favor. También dentro de estos se va a dividir en el central, en donde se encuentra la raquidia y la epidural. La raquidia se inyecta de manera directa en el saco dural que rodea la médula espinal. Esta debe de ser casi siempre por debajo del L1 o L2 y como el anestésico local se va a inyectar directamente en el líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal, se necesita una dosis pequeña. Las complicaciones más comunes de estas van a ser hipotensión, parálisis temporal o permanente, hipoxia, paro respiratorio o cardíaco. En cuanto a la epidural, esta se va a inyectar en el espacio epidural que rodea el saco dural de la médula espinal. Aquí se va a necesitar volúmenes mucho más mayores de anestésico para que la anestesia raquídea funcione. Además de que el inicio de bloqueo suele ser más lento, va de 10 a 15 minutos. Las complicaciones más comunes serían un desgarro de la dura madre, pérdida del conocimiento, hipotensión grave y una parálisis respiratoria. Bueno, ya conociendo los tipos de anestesia, pues tenemos que tener una valoración preanestésica. Aquí se debe de conocer de manera personal al paciente, debemos ver si tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad que pueda poner en riesgo su vida y vamos a elegir de forma racional, bueno, los anestesiólogos, la técnica más adecuada para cada caso. También se debe de revisar su expediente clínico y se debe hacer una exploración física adecuada. Se deben de tomar en cuenta aspectos cardiorrespiratorios, endocrinos, renales, hepático y del sistema nervioso central. También se debe revisar si hay antecedentes de anestesias previas, si ha tenido algún efecto con estas, resultados emocionales y preguntar muy concretamente si toma medicamentos o si tiene toxicomanías. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hacer una exploración física que se va a evocar, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Aquí vamos a ver su conocimiento, la función neurocognoscitiva, sensorial periférica. En el aparato cardiovascular se van a tomar en cuenta la TA, se debe de tomar de pie, sentado y bilateral. Se palpan los pulsos periféricos, se debe hacer una auscultación cardíaca para ver si no hay alguna alteración, como un tercer ruido, algún soplo. En el sistema respiratorio también pues la auscultación para buscar si hay una sibilancia, algún estertor. Y en la vía respiratoria bucal también debemos de revisarla. Se debe de ver la movilidad de la columna cervical. Vamos a visualizar la úvula, dientes artificiales y la distancia tirocomentoniana. Para esto se utiliza la clasificación de Malampati, que lo divide en 4 clases. La clase 1 es cuando se ve el paladar blando, cuando se ven las fauces, que sería eh, el término del paladar blando y el principio del esófago. La clase 2 es cuando se ve el paladar blando, las fauces y parte de la óvula. La clase 3 es cuando se ve el paladar blando y la base de la óvula, pero ya no se llega a ver bien la fauce o el inicio del esófago. Y la clase 4 es cuando solamente se ve el paladar blando.
También dependiendo de esto, se debe de hacer pruebas complementarias, obviamente dependiendo del paciente. Se puede pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un hemograma completo. Se pueden tomar también pruebas de coagulación y pruebas de función hepática. Y entonces, ¿para qué nos sirve la clasificación de Malampati, Pamela? Para saber el riesgo, doctor, o para saber, El riesgo de qué? o sea, para saber qué tan permeable está la vía. ¿Permeable? A ver, Aro. Creo que Aro no está. Natalia, ¿para qué nos sirve el Sí, doctor. Malampati? Pues es como una clasificación para valorar qué tan difícil va a ser el procedimiento de la intubación. Exactamente, entonces lo que te va a valorar el Malampati es qué tan complicado tú como anestesio va a ser tu intubación, ¿sale? Obviamente, pues esos cuatro ya tienen toda la experiencia del mundo porque pues, es una amplia experiencia intubando pacientes. Pero muchas veces cuando tienes un Malampati muy avanzado, el poder intubar al paciente es muy difícil y hay pacientes que son a veces inclusive de intubar con una técnica convencional y que requieren pues inclusive de otras técnicas como el uso de fibroscopios, de broncoscopios para poderse intubar, porque si no, pues no los podemos operar, ¿no? Y también nos sirve porque muchas veces pues estamos confiados de que se va a hacer por un procedimiento regional como un bloqueo y a la mera hora o no pega el bloqueo o no lo logran hacer y pues hay que darle anestesia general al paciente. Entonces, pues es parte de lo mismo que ellos deben de valorar. Sí, doctor. Mi compañera Aro no pudo contestar porque está proyectando mi presentación, doctor, en su No la celular. defienda, no la defienda. Bueno, ya, puedes seguir, por favor. Sí. Mm, Tenemos también la clasificación de Goldman o los criterios de Goldman que ven las características del paciente. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Y el asa? ¿Ya te lo pasaste el asa? Ah, sí, perdón. Eh, bueno, el ASA es la Porque evaluación de digo, si riesgo ustedes han visto, anestésico. cuando nosotros pedimos valoraciones preoperatorias, que nos encanta pedir valoraciones preoperatorias, siempre nos dan un ASA, un Goldman, un Lee, un Detsky, ¿sale? Entonces, ¿para qué lo digo? Lo pedimos porque nos lo piden los pinches anestesiólogos. La realidad es que si no, pues nos valdría gorro y no lo pediríamos, pero bueno, tiene una utilidad, ¿sale? Entonces, Ajá, ¿qué aquí utilidad se, tiene que sea un ASA 2 o un ASA 3 o un ASA 5, no? Entonces, sí tiene una utilidad. aquí se ve riesgo anestésico, como bien menciona el doctor. Por ejemplo, tenemos en un ASA 1 que un paciente está sano y no puede tener complicaciones en la anestesia. Un ASA 2 es cuando un paciente tiene una enfermedad sistémica leve. Un ASA 3 es cuando un paciente tiene una enfermedad sistémica severa que limita la actividad pero no incapacita, que puede provocar problemas al momento de la anestesia. Un ASA 4 cuando hay un paciente con enfermedad sistémica que incapacita y pone en riesgo la vida. Un ASA 5 cuando hay un paciente moribundo con pocas expectativas de vida con o sin cirugía. Y también está el ASA U que denota todos aquellos procedimientos pues, que requieren un tratamiento quirúrgico de urgencia y aquí ya no se toma en cuenta pues tanto si el paciente está sano o no. ¿Verdad que sí, doctor? Entonces, si tú tienes un ASA 5, le dices pues digo, un ASA 5 es un paciente que está ya muy mal, obviamente tú le comentas al familiar que te va a autorizar que con o sin cirugía, es muy probable que el desenlace sea fatal, ¿sale? Entonces, ahí pues ya dependerá del familiar autorizar o no autorizar el procedimiento. Pero es importante conocerlo, ¿no? Es Sí. importante y en base a eso igual, el familiar sabe que la vesícula biliar de su paciente hepatópata pues se puede morir, ¿no? Todos tienen un riesgo.
Inclusive el ASA 1 tiene un riesgo de complicación anestésica y quirúrgica. Pero bueno, es diferente su riesgo al riesgo del hepatópata, del nefrópata, del cardiópata, de la embarazada. ¿Sale? Tienen riesgos diferentes. La que sigue, por favor. También tenemos los criterios de Goldman, que aquí se toman en cuenta, también clasifican el riesgo dependiendo de la puntuación. Se toman en cuenta antecedentes personales como una edad mayor a 70 años, que da 5 puntos, un infarto agudo al miocardio en los 6 meses previos, que da 10 puntos, y en la exploración física, por ejemplo, un tercer ruido, una incurgitación yugular, 11 puntos, una estenosis aórtica grave, 3 puntos. En el electrocardiograma, que el ritmo no sea sinusal o que haya una extrasístole supraventricular, 7 puntos. Más de 5 EV por minuto en un electrocardiograma basal, que puede hablarnos acerca de una elevación de algún segmento. Y analítica, que haya una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio, una PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, un potasio menor a 3 miliequivalentes, bicarbonato menor a 20 miliequivalentes, urea mayor a 50 miligramos sobre decilitro, creatinina mayor a 3 miligramos sobre decilitro, transaminasas elevadas, o pues cualquier signo de enfermedad hepática o cualquier otro dato de deterioro general importante, incluso por ejemplo si tiene una leucocitosis. Eso nos puede dar una puntuación de 3. Dependiendo de su puntuación, nosotros vamos a dividirlo en clase. Por ejemplo, el clase 1 es riesgo muy bajo, que va de 0 a 5 puntos. Clase 2 de riesgo bajo de 6 a 12 puntos. Clase 3, riesgo muy alto de 13 a 25 puntos. Clase 4, riesgo excesivo, que sería mayor a 26 puntos. Y el total de puntos posibles, pues serían 52. Y pues dependiendo de esto, también se valora el riesgo en la anestesia y también en el procedimiento quirúrgico. Hablando de intubación, como ya lo habíamos visto en la clasificación de Malampati, es muy utilizado en anestesiología. Aquí vamos a hablar acerca de la intubación de la tráquea. El objetivo primordial es asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias y va a consistir en la introducción de un tubo flexible en la tráquea por la vía oral o nasal. La que sigue, por favor. Entre otros objetivos, va a ser asegurar el control de la respiración y la eliminación de secreciones, facilitar el control de anestésicos, va a permitir la respiración mecánica asistida y va a evitar la aspiración de contenido gástrico. En cuanto, si nosotros no, o el anestesiólogo tiene alguna complicación para intubar al paciente por alguna característica anatómica o de secreciones, existen otros tipos de intubación, como sería el nasotraqueal. Las indicaciones de este sería una fractura del maxilar inferior, una contractura que imposibilite la abertura de la boca. Las características de este sería un anestésico de forma en aerosol en la cavidad nasal y en lugar de, bueno, lo voy a decir un poco coloquial, en lugar de meter el tubo en la boca, que sea endotraqueal, pues se va a meter por la nariz. También se puede utilizar un fibroscopio. Las indicaciones para esto es cuando hay una imposibilidad para extender la columna, cuando hay una luxación o fractura cervical o cuando hay una anormalidad en la anatomía del cuello. Y las características es que el equipo del fibroscopio pues es flexible. Y también tenemos la mascarilla laríngea, que las indicaciones es simplemente cuando hay una difícil intubación. Aquí se coloca en la orofaringe y va a cubrir la abertura glótica en totalidad. Y pues esos también serían los tipos de intubación, aunque la más conocida y la más ocupada en el medio pues sería la traqueal. La que sigue, por favor. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien. ¿Dudas o preguntas acerca de este tema? Bueno, para fines prácticos, lo que a ustedes a nivel, vamos a llamarlo así, médico general, que es el que van a tener,
Lo que más debe ahorita de importarles a ustedes, sobre todo, es aprender cómo infiltrar de forma local. Porque como bien dijeron, ahorita lo que a ustedes pues más les puede llegar son, pues que la que se cortó, que lo mordieron, que hay que quitar un lunar, ¿sí? Entonces, pues acérquense a su cirujano de confianza para que les explique las técnicas de infiltración local, ¿sale? Intubaciones son prácticamente muy raras las que lleguen a hacer ustedes, pero también traten de acercarse a las anestesiólogas. La mayoría de las anestesiólogas del turno matutino son bastante accesibles, ¿sale? Hay una que otra que muerde, pero la mayoría son muy accesibles, entonces traten de acercarse con ellas, tal vez les permitan hacer intubaciones y eso, y pues eso les va a ayudar bastante. Ok, ¿Sale? doctor. ¿Dudas o preguntas del tema? No, ninguna por el momento, doc. Bueno, perfecto, pues si no hay más, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, ¿sale? Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, cuídense, linda tarde, hasta luego. Hasta luego.